Eunon, queridos patitos, vamos a hablar de Hoosiers más que ídolos. Una película interesante sobre baloncesto. Resulta curioso porque, como diría que han hecho películas donde el baloncesto es cogido como algo incluso hasta épico, pero no parece que se haya cogido con el mismo cariño a lo que en Estados Unidos llaman el soccer, el fútbol que conocimos en Europa. Incluso tenemos risas como aquella de Los Simpson en aquel partido Portugal-México, creo que era, en donde se ve un momento en el centro del campo, pase, 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 y el público se va. No es lo mismo en el baloncesto y en películas como esta que yo requiere la situación que sea honesto. Yo creía que era una película que transmitía hechos de los años 80 y yo decía, ¿cómo es posible que la gente esté vestida así en los años 80? Es un poco realista. Hasta que me di cuenta de que no. Está basándose en hechos de los años 50. Lo mismo que tenemos esa otra película de en el año 1989, aquella de Peter Weir de El Club de los Poetas Muertos, que también está comentada en este canal, aquella respecto a hechos que también suceden en la generación anterior, en los años 50. Es decir, la generación que en aquellos momentos del 89 está siendo ya padres con sus hijos de ayuditos y que ya iban a la universidad o al college, como se podría decir en este caso, pues tenemos aquí esta situación parecida en donde esta película de Hoosiers del año 1986 tenemos una revisión del pasado respecto al año 1951. El personaje protagonista es Jim Hackman, que tiene esta difícil situación de situarse como entrenador de un grupo de estudiantes de la liga universitaria, que es donde hacen el draft. Resulta curioso desde el momento presente hacia el pasado. La liga universitaria es donde hacen la selección de los talentos. Por ejemplo, Michael Jordan es el único que recuerdo ahora que saliera de ahí, del draft, que es la selección de si pudiera coger a qué jugador, a quién cogería, y hacen la clasificación y lo fichan, no lo fichan, pero ciertamente es importante a la hora de establecer la relación con este juego y con esa realidad del año 1931, con un equipo especial que quedó para la historia, y por eso se cuenta esta trama respecto a los personajes y a lo que transmiten respecto al futuro. Incluso luego ha habido películas donde se pone de ejemplo de, bueno, estos han hecho también historia porque han igualado o superado el récord que marcaron los protagonistas de esta película. Hoosiers, más que ídolos, en inglés solamente Hoosiers, y ya está, porque ahí se conoce perfectamente la historia de este equipo de Indiana. Es una historia del año 1951. Es decir, una época que está muy vinculada a la posguerra mundial, a pesar de que no esté exactamente establecida así, porque no se sitúa, y por eso tuve esa sensación de que estaba viendo una película de los años 80 con el contexto de los años 80, pero con una digresión respecto a la vestuariedad y con el contexto, porque no se sitúa respecto a qué época se está viviendo. No se dan ejemplos fuera de Indiana. No se dan ni nombres ni de presidentes, ni de realidades, ni de artistas de cine, de música. Se va al turrón. Se va al turrón a contar la historia de estos estudiantes del baloncesto, qué están pasando los protagonistas, cómo ha habido las diferencias de carácter con algunos de los jugadores de baloncesto, con sus familiares, con lo cual ciertamente uno ve esta película un poco como atemporal y seguramente ese sea uno de los grandes eh, éxitos a la hora de transmitir baloncesto al mundo a través de películas dramáticas como esta.
Con lo cual, ciertamente, eso puede ser un punto a la hora de empatizar desde fuera de un país como Estados Unidos, que seguramente conozca bien perfectamente lo que sucedía en los años 50, el hecho de el conservadurismo que acabó triunfando, aunque no fuera conservador, y podía haber ido perfectamente por el Partido Demócrata, como fue David Eisenhower, Ike, podía haber sido candidato presidencial por los demócratas perfectamente, pero en el año 48 presentaron a Harry S. Truman, y en el año 52 presentaron a Adlai Stevenson, y en el año 56 también, y perdió dos veces. Y luego le repesquería a JFK como embajador en Naciones Unidas, como le vemos en la película 13 días, que está comentada en este canal. Pues bien, ganó Eisenhower en el 52 y en el 56 se dieron los llamados felices años 50, a pesar de que en los 50 también hubo la caza de brujas, McCarthy, el Comité de Actividades Antiamericanas, lo cual ciertamente en buena parte fue un éxito económico, pero en otra hubo ese choque cultural, una dificultad evidente con el inicio de la Guerra Fría. Esto de mirarse recíprocamente, cosa que está un poco en el ambiente, pero no se llega a explicitar. Eso lo debe poner el espectador, sobre todo el de Estados Unidos en el año 1986. Se quería pasar página y contar única y exclusivamente buenas historias como esta. Después de un accidentado pasado, Norman Dale, el personaje interpretado por Jim Hackman, es contratado para entrenar a un equipo de baloncesto de Indiana. Un estado medio oeste, cerca de Illinois, pero no es Illinois, la zona rural. A pesar del rechazo que sufre por parte de jugadores y vecinos, que es habitual, el hecho de que viene alguien de fuera, sí, podrás haber tenido muchos éxitos, podrás ser un grande, pero aquí no eres nadie. Aquí no te conoce nadie, aquí no has empatado con nadie. Luego, ciertamente, aquí tienes un problema porque tienes que ganarte a la gente porque tú no eres de aquí. Tú no eres de aquí. Y ese es un problema que no vas a poder solucionar porque, salvo retroceder en el tiempo y nacer en este pueblo de Indiana, no lo tienes fácil. Tienen que asumir que eres uno de los suyos a pesar de no ser de aquí. Pues Dale, Norman Dale, que es un hombre lleno de energía y de una pasión inquebrantable por el juego, es un apasionado del baloncesto, no se rinde. Pero ganarse al equipo es solo la mitad de la batalla, en un mundo en el que los equipos débiles pueden acabar jugando contra rivales de primera. Pero un forastero tenaz puede levantar el orgullo de todo un condado. Aquí tenemos asuntos bien interesantes, como es el hecho de que al inicio de la película vemos que no es el entrenador que quieren. Pero es el que tienen que tener porque el otro entrenador que ha habido, que es el padre de uno de los jugadores, pero ha tenido problemas con el alcohol, como es el interpretado por Dennis Hopper, no es viable. Él mismo se ha autodestruido y no existe esa conexión padre-hijo. El hijo se avergüenza del padre. Y tenemos esa situación en donde los jugadores no acuden al entrenamiento. Por lo tanto, ciertamente, por ese trasfondo en donde tú no eres de aquí, tío, no eres de aquí, pues tiene que ganárselos. ¿Cómo lo hace? Es la película. Ahí está. Pero ciertamente se tiene la idea de que estos son un equipo débil, pequeño, que no está conjuntado. Evidentemente, cuando te enfrentas en una liga, aunque sea una liga universitaria, te enfrentas con todos. Incluso con aquellos que son los más laureados. Como si fuera un símil futbolístico, como si fuera el Madrid y el Barça, te vas a enfrentar con ellos en algún momento. Sobre todo en un periodo como son los años 50, en donde, en teoría, en la liga NBA, pues por ejemplo están los Celtics, como grandes campeones. Pero en la liga universitaria, pues evidentemente también había el equivalente respecto a aquel que ganaba todo. Y pueblecitos del medio oeste, como un pueblo de Indiana, ¿qué van a hacer con los grandes? Con los de las ligas universitarias, pues que otros que tenían
grandes jugadores con becas, con eh, ligado a un montón de asuntos que no viene al caso explicarlo, pero ciertamente que un aficionado al baloncesto mejor que yo lo podría explicar en cómo es el trasfondo histórico del baloncesto en los años 50 en los Estados Unidos. Aquí tenemos esta situación respecto a este entrenador que trata de hibridar el hecho de ser el que monte la pasión y la incardine con el resto de los jugadores, pero también para recuperar a Dennis Hopper, para recuperar el orgullo de padre e hijo, para hacer comunidad, hacer piña y darle mucho más que baloncesto a esta comunidad, a este condado, el gran estado de Indiana. Es, por lo tanto, tejer comunitariamente y aparte transmitir esa idea de que el baloncesto puede ser maravilloso, que puede generar tanto en la defensa como en el ataque, en cancha propia como en la otra, momentos tensos, épicos, gloriosos, cuando estás en inferioridad, cuando estás perdiendo por un montón de puntos, cuando ves que el otro está más sólido y está conjuntado, están pasándose la pelota y que tú necesitas algo para cambiar la tendencia, cambiar la marea. Esos tiros libres se entrarán o entrarán. Esos tiros desde cancha propia que dices, esto es jugártela, porque puede ser que entre, puede que no. Los tiros de 2 puntos, de 3 puntos, desde fuera de la línea, desde dentro. Es, por lo tanto, una historia, la del baloncesto, que bien tratada, esa conjunción respecto a hacer piña, a hacer equipo, puede incluso ser transmitida de mejor manera que esas películas que también se han hecho respecto al béisbol. Porque pareciera como que hay mayor implantación a la individualidad, como transmitiría Robert De Niro, Al Capone, en aquella película de Los Intocables de Leones, que también evidentemente está comentada en este canal. Con lo cual ciertamente tenemos aquí una película que además tiene un elemento que no he comentado, que es sublime, pues la transición respecto a la música de Jerry Goldsmith con un tema irreconocible, totalmente reconocible en la trayectoria de Jerry Goldsmith, totalmente icónico, que suena en esta película y que seguramente si uno lo escucha aparte también acabará viendo la película, acabará recordando a Jim Hackman, acabará recordando también a la chica, a Barbara Hershey, que aparece en esta película. Y digamos que la situación amerita que no recordemos al director, que es un tal David Anspauch, pero recordamos a Jerry Goldsmith en la música, a Jim Hackman, también un poco a Dennis Hopper, y esta película, como digo, de deportes, que transmite el amor al baloncesto, que transmite una situación que si no te lo dicen puedes no darte cuenta de que son los años 50 en Indiana, en el medio oeste de los Estados Unidos. Y como digo, es una película que transmite muy bien lo que quiere contarte, que para la memoria posterior, pues evidentemente te quedas con algunos puntos y luego cuando la revisitas, claro, porque, por ejemplo, uno recuerda la presencia de Jim Hackman en el banquillo bastante de continuo, pero le deja sitio de manera bastante subrepticia porque hace que le expulsen para que tenga que sentarse en el banquillo como entrenador Dennis Hopper, al quien ha cogido como adjunto, para que coja confianza. Incluso aparte de eso, a veces poniendo en riesgo la propia victoria del equipo, porque a veces se tiene esa idea de que ganar por ganar, simplemente por el hecho de ir sumando puntos, ir sumando victorias, ir ganando todos los para llegar simplemente al hecho de tener un título, no es bueno.
Lo bueno es cuando, por ejemplo, en la película de John Ford, del joven Lincoln, que a diferencia de las películas de Stalin, donde es un santo desde el inicio, en la filmografía soviética, en esta vemos un Lincoln joven, como abogado y como alguien que está en el gran estado de Illinois, vecino de Indiana, pero solamente al final es cuando le vemos en la estatua, en el pedestal, en el mall en Washington DC, engrandecido por su figura. Aquí es algo parecido, el camino es lo importante. No el triunfo final, no la memoria que viene para los que ven la película desde el año 1986. No. Lo importante es cómo se ha conseguido el triunfo. Cómo se ha ido labrando la forma de coser la familia, de reconectar entre padre e hijo, de reconectar entre los diferentes jugadores, cómo han hecho piña a lo largo de las partidas, de los juegos al baloncesto, de cómo fuera de la cancha también se llevan cada vez mejor y cómo van integrándose en ser un equipo, no individualidades, sino un equipo en el que cada cual aporta lo suyo y ejecutan las jugadas tal y como las han enseñado y saben cuando no funciona, cuando el otro equipo que también juega trata de cambiar esa forma de juego, son capaces de adaptarse porque saben perfectamente lo que los demás pueden hacer y en esos tiempos muertos saben con pocas palabras identificar qué es lo que quieren y por dónde deben hacer las cosas y hacen lo que consideran que es bueno porque no hay tanto tiempo en un tiempo muerto para ponerse filosóficos. Es necesaria esa piña, ese viaje, ese tránsito que vemos en la pantalla para todos los personajes. Y por eso es eh, interesante, lo cual ciertamente resulta sorprendente que tenga tanto éxito en películas de baloncesto. Recuerdo una, por ejemplo, de Nick Nolte, que también hacía de entrenador de baloncesto, que tenga ahí tanto arraigo, supongo que por haber hecho el cine en Hollywood y en Estados Unidos y haber nacido allí, uno de los deportes más conocidos y reconocibles, uno de los tres, como puede ser el ámbito del hockey, NFL, el ámbito de el fútbol americano, bueno, quizá podríamos decir cuatro, el hockey, el ámbito del béisbol, baloncesto, béisbol, baloncesto, hockey y fútbol americano. Eso, Oliver Stone hizo una película un domingo cualquiera con el fútbol americano. Con lo cual, ciertamente tenemos. Ellas dan el golpe, aquí ya con el tema del béisbol. Hay películas de deportes interesantes y aquí tenemos una en donde transmite ese elemento de pasión, de deporte nacional, ese gusto por el baloncesto, que como digo, le gustaría a cierto ganador del título mundial en 2006 en Japón. Bueno, aquel Andrés Montes, que en paz descanse, comentando con Juanma López Iturriega desde la sexta. ¿Qué se lo va a hacer? Yo sí vi aquel campeonato lo mismo que el anterior en Indianápolis en 2002. Pero en fin, no soy un apasionado del baloncesto, a pesar de que en Tierra Vasca tenemos a dos equipos con tradición, en Bilbao y en Vitoria, Vitoria en Bilbao, pero no es lo mío. Yo soy más de fútbol, fui socio del Atleti 13 años y el básquet he ido un par de ocasiones, pero no dejo de decir que esta película, Hoosiers, es una película vibrante, aunque no con fuegos artificiales, no es grandilocuente, es pegada al terreno, pero épica y grandiosa. Sobre todo gracias a la música, como digo, de Jerry Goldsmith, que le da un empaque muy alucinante. Por lo tanto, en esta película de casi 2 horas, de año 1986, tenemos una propuesta muy interesante que se puede ver todas las veces que se considere, porque no cansa y que no haya la visto y le gusten los deportes, es el momento de verla.
Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur bat, beti gelpean.